Eh, es para mí un honor, un privilegio, el poder llevar hacia ustedes parte de la palabra de Dios, que es muy importante para el ser humano, sobre todo para su equilibrio espiritual y la salud de sus pensamientos y de sus emociones. Como un buen cristiano que soy, como un representante de la palabra de Dios, lo hago con mucho gusto y espero que mis palabras, mis comentarios, les sirvan de apoyo y de impulso para que mejoren su calidad espiritual. Este espacio del Mensajero Supremo de Dios, que forma parte fundamental de un libro que yo escribí, agradeciéndole a Dios el favor de haberme proporcionado un don para poder llevar a las letras lo que yo entiendo, lo que yo interpreto como la palabra de Dios. No es lo más exacto ni lo más perfecto, pero es con el corazón pleno y total de mi fe en la palabra de Dios. Porque Dios es el Padre de Jesucristo. El que no crea en ese Dios, no cree en Jesucristo. Voy a llevarles con estas grabaciones, paso a paso, lo que yo considero esencial en lo que contiene la Sagrada Biblia. Soy un cristiano convencido, un buen cristiano convencido, después de que he sido un científico de la ciencia, ahora soy también un científico de la fe. Así ustedes deben tratar de llegar a encontrar el significado espiritual de sus sentimientos alrededor de Dios. Si son cristianos, deben tratar de ser buenos cristianos. Si son creyentes, deben tomarle la mano a las palabras de Dios a través de la vida y muerte de su Hijo, de Jesucristo. Porque Jesucristo es el gran guía, es el enorme mensajero de la palabra de Dios que nos vino a dar con su amor, con su entrega, con su sabiduría y sobre todo con esa bondad inherente que tuvo Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. No quiero pretender enseñarles algo que posiblemente ya saben. Si son buenos cristianos, si ustedes acuden a un templo donde se profesa la fe cristiana, entonces estoy hablando con seres que han llegado al término, han llegado al equilibrio de su paz espiritual. Y lo han hecho bien. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ese es el camino, esa es la verdad, esa es la luz que nos dejó Jesucristo cuando nos visitó. Quiero principiar esta primera ocasión no como un sermón, sino como una explicación, como una llamada de atención a su corazón espiritual, para que comprendan mejor aún lo que quiso decirnos Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Cuando reiteró las palabras de su Padre, cuando Moisés nos dio a conocer a través del pueblo judío sus mandamientos. Jesucristo llegó a este planeta fundamentalmente para demostrarnos con ese mensaje de amor, no solamente en sus prédicas, en su peregrinación, sino también con el sacrificio que tuvo cuando ha sido torturado, cuando ha sido crucificado y muerto en la cruz. Quien no entienda esto, no ha comprendido la profundidad de un ser que, siendo hijo del hombre, de María y José, para los judíos, ha sido, será y siempre lo tendremos que considerar
como el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos del hombre, porque somos fecundados como hijos del hombre, no así Jesucristo. Un ser superior, porque es el único Hijo verdaderamente y directo de Dios. ¿Por qué llegó Jesucristo ante nosotros? ¿A qué llegó Jesucristo a este planeta? Gracias a la palabra de Dios, que Él, con la palabra, logró que a través de María naciera ese pequeño ser que con el tiempo, con los años, demostrara a aquellos con los cuales vivió y convivió que era más que cualquier ser humano, que era un ser que necesitaba cumplir una misión importante, la más importante, demostrarle a este planeta que no fue creado por nada, fue creado por Dios, por su Padre, y que a Él debíamos corresponder, no solamente creyendo en Él, sino también escuchando, entendiendo, asimilando y aceptando la fe en su palabra. Y su palabra la derrochó, la diseminó en el Antiguo Testamento de la Sagrada Biblia. A través de muchos profetas del Antiguo Testamento, fue avisándole a este planeta y a sus habitantes que Él había creado este planeta, este universo, para nuestra complacencia. Pero teníamos que ser dignos de esa creación. Y Él nos ha dado la vida a miles de millones de seres que han poblado y seguimos poblando este planeta. Si no somos dignos de Dios, es porque no hemos correspondido a su mensaje inicial con los mandamientos que le entregó a Moisés, que no hemos entendido a través de la historia de 2000 años antes, cuando los judíos, cuando su pueblo elegido fue responsabilizado de difundir sus mensajes, aquellos mensajes que daban los profetas, a muchos profetas. Tuvo la necesidad, después de 2000 años, de utilizar a su último profeta del Antiguo Testamento, a Zacarías, para que anunciara la llegada y la venida, el acontecimiento, el advenimiento del último profeta, del Mesías, precisamente de Jesucristo. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo la Sagrada Biblia. Porque después de Zacarías se inicia un nuevo proceso, y uno de los primeros profetas del Nuevo Testamento definitivamente fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, que confirmó cuando tuvo la necesidad de bautizar a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, que le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara, negándose de alguna manera Juan el Bautista porque sentía que no podía él bautizar al Hijo de Dios, que lo había visto, confirmado, cuando el Espíritu Santo le anunciaba, le señalaba que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Fue el último profeta al que consideraban ya el Mesías, al enviado, y él les dijo: no, yo no soy el enviado, es este al que voy a bautizar. Y así se inicia todo un proceso para culminar en la llegada de ese día en que Jesucristo debía cumplir su misión en este planeta, como se lo pidió su Padre. Es muy importante, cuando leamos la Biblia, tratemos de entenderla. Yo en particular voy a tratar de explicarles, de acuerdo a mi punto de vista, lo que yo escribí en mi libro sobre el análisis y diagnóstico
de los 4 evangelios, que son la vida y muerte de Jesucristo. Por supuesto, de Mateo, que para mí es el evangelista más preciso, más concreto, y que fue confirmado sobre todo por Lucas y por Andrés, que establecieron una serie de similitudes en lo que Mateo había establecido. Por otro lado, Juan, que era uno de los apóstoles jóvenes que acompañó a Jesucristo, que Jesucristo eligió para seguirlo, y que es otro de los evangelios que, si bien contrastan con algunas apreciaciones que he hecho en el de Mateo, en el de Lucas, que pudieron haber sido manejados en el futuro, después, por supuesto, de la llegada de Jesús de Nazaret, y sobre todo en su prédica, y sobre todo también, más que nada, en esa peregrinación que hizo con los miles de seguidores que tenía y que tuvo en ese momento. Eso se los conversaré más adelante, pero por lo pronto es importante que ustedes que están en esta página que he abierto, para que ustedes logren ser unos buenos cristianos. Hay muchos canales, muchas iglesias, muchos templos en donde ustedes pueden escuchar la palabra de Dios a través de los sacerdotes o pastores. Pero lo más importante es lo que ustedes resuelvan con ustedes mismos para llegar y consolidarse con la fe en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios está en la Biblia, en la Sagrada Biblia. Y por ello debemos tomarla como el libro más importante que pudimos haber tenido o tenemos en nuestras manos. Yo trataré de explicarles o aclararles, aunque ustedes no me contesten, aclararles lo que yo siento de importante de la palabra de Dios y de las ordenanzas de Jesucristo, que son lo más importante. Les conversaré más adelante sobre algunos aspectos que fueron produciéndose a través de la historia bíblica en el Nuevo Testamento. No solamente con el establecimiento, con la claridad que nos dan las 14 tribus de Israel, que es el inicio del Nuevo Testamento, para terminar con la muerte y crucifixión del Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo pronto, a pesar de que pueda yo explicarles en este video alguna de las partes más importantes y mensajes de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, creo que lo más importante de todo es que ustedes, cuando acudan a la Biblia, acudan con ese corazón abierto, con su pensamiento muy concreto, para entender o tratar de entender el mensaje de Dios que nos dejó a través de su Hijo. Porque es muy importante entender y comprender aquellas palabras de Jesucristo cuando Él predicaba en su peregrinaje, en su largo peregrinaje, que los llevó a decir en pocas palabras seguramente todo lo importante y lo esencial que era el haber llegado a este planeta, el nacer nosotros por la gracia de Dios. Porque Dios nos ha dado el nacimiento y Dios así nos dará la muerte. Esa es la gran realidad. Mientras tanto, tenemos que ser dignos de esa fe, de esa palabra de Dios, y ser dignos de lo que nos dejó dicho su Hijo, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Les deseo el mejor de los días, que tengan una paz espiritual y que puedan ustedes estar en paz, sobre todo, con Dios y con Jesús. Hasta entonces, trataré de grabarles constantemente este tipo de videos para que yo frontalmente, con toda autenticidad, con todo respeto a Dios y a su Hijo,
pueda tratar de interpretar ante ustedes de manera viva lo que yo escribí en mi libro. Porque no escribí para hacerme rico. Yo escribí porque fue una petición de Dios hacia mí. Él me dio el don de escribir y Él me dio no solamente la capacidad, sino la instrucción de que yo fuese digno de Él y de su Hijo. Y por eso lo hago. No soy ni pretendo ser ningún profeta, ni ningún enviado de Dios, porque no soy ningún fanático. Soy un ser humano con valores, con principios, y que me considero, sí, eso sí, un guía de la palabra de nuestro Padre. Trato de ser un intérprete de lo que dijo Jesucristo y, por supuesto, tomar una posición sacerdotal ante ustedes por considerarme un vocero de la palabra de Jesucristo a través de sus ordenanzas. No necesita un ser humano ser ordenado sacerdote, sobre todo en la Iglesia Católica, para considerarse no un profeta ni un adivino, sino un mensajero más que confirma lo que nos dejó dicho Jesucristo. Esa es mi misión, esa ha sido mi misión desde que escribí mi libro, y ahora, a través, gracias a la tecnología, me permito hacerlo frente a ustedes, como si estuviésemos en algún templo, porque el templo verdadero es donde está Dios y donde está Jesucristo, gracias a que pensamos en ellos, creemos en ellos y los amamos. Si no amamos a Dios y a Jesucristo y a su palabra, entonces no somos ni cristianos, ni voceros, ni sacerdotes, y mucho menos podemos considerarnos apóstoles. Yo trataré de hacer mi mejor esfuerzo porque con mi palabra y mi presencia en este medio pueda serles útil para cristalizar esa espiritualidad que ustedes tienen y para llevar a cabo en nuestra comunidad espiritual una conciencia mucho más positiva, más sólida de nuestros actos. Que cada día podamos corresponder a la bondad de Dios el habernos traído a este planeta. Hasta entonces.